Buenos días. Bienvenidos a la primera clase correspondiente al tema 4 de Matemática 1. En esta ocasión vamos a ver lo concerniente a límite de funciones, definición, propiedades y ejercicios asociados a límites. Les recuerdo que este es el último tema por el semestre de la asignatura Matemática 1. El semestre termina el 12 de febrero. Hoy comenzamos las clases de límites. El próximo miércoles veremos la otra parte de límites, donde analizaremos los límites laterales y continuidad de la función. También les recuerdo que la fecha de entrega de la tarea evaluada número 1 o actividad evaluada número 1 correspondiente a graficación de funciones es hasta mañana primero a las 8 de la noche. Es el tiempo adicional otorgado para enviar la actividad evaluada. He revisado las aulas y hasta el día de ayer no había nadie entregado la actividad. Siempre he estado pendiente de que entreguen las actividades a tiempo para que no tengan problema después. Así que ya saben, tienen hasta mañana a las 8 de la noche para entregar la actividad evaluada número 1. 20% correspondiente al 40% del total de el tercer corte de la asignatura. Ya hemos evaluado 2 cortes y estos son los 2 últimos temas para la evaluación del programa. Ok, sin más preámbulo, vamos a comenzar la actividad. Vamos a compartir la pantalla para llamar la presentación. Ahí la tenemos. Ok. Límites de una función. ¿Por qué se motiva el cálculo del límite? Porque históricamente el concepto de límite se motivó principalmente y básicamente a 2 problemas que tenían los matemáticas de la época. Cómo hallar la pendiente de una recta tangente a una gráfica. Como ustedes saben, y lo vimos anteriormente en el tema anterior, para calcular la pendiente de una recta, ¿verdad? Debemos realizar una resta en el numerador de la diferencia de los valores de la función divididos entre los valores de la variable independiente, entre la diferencia de los valores de la variable independiente. Si nosotros agarramos 2 puntos, ¿verdad? La función en el punto 2 menos la función en el punto 1 dividido entre el punto 2 menos el punto 1. Eso es la fórmula para determinar la pendiente de una recta. Pero esa fórmula es aplicada cuando la recta es secante a una curva, porque tenemos 2 puntos donde la recta corta esa curva. Si ustedes se fijan en esta curva, la recta solamente corta a la curva en un solo punto que es tangente a ella.
Los matemáticos se plantearon poder determinar la pendiente de esa recta tangente a esa curva. ¿Y cómo lo hicieron? Cuando vean matemáticas 2 en la parte derivada, se darán cuenta que para poder lograr hacer eso, lo que hicieron fue acercar la pendiente de la recta, de una recta secante esta curva hasta llegar al límite del punto más cercano a esa curva. Y así pudieron ellos determinar, con la misma ecuación, pudieron determinar el límite de esa recta o de ese punto tangente a esa curva. Al resolver esto también, que era uno de los problemas, también tenían el otro, que era cómo hallar el área de una región. Porque para la figura geométrica usted muy fácil puede determinar el área, pero cuando esa área no tiene esa forma que tiene las figuras geométricas de un rectángulo, un cuadrado, una circunferencia, sino que es una forma bastante irregular, siempre se planteó cómo hallar esa área y había que buscar una manera de cómo determinar esa área, ¿verdad? Cómo hallar el área de una región plana. Esas investigaciones llevaron a los matemáticos, ¿verdad?, a los siguientes estudios. Cuando determinaron la pendiente de la recta tangente, ¿verdad?, al determinarlo, motivaron el desarrollo del cálculo diferencial, el cual terminó estudiando el concepto y determinando el concepto de la derivada, porque la derivada no es más que eso. El límite, cuando una función tiende a 0, ¿verdad? Eso es lo que determina la derivada, ¿verdad? Y el cálculo del área, utilizando los conceptos anteriores de límite y de derivada, motivaron el cálculo de la integral. Porque la integral es lo que nos facilita a nosotros calcular el área de una región plana. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la integral se origina del concepto de la antiderivada. Cuando vean integrales se darán cuenta que la integral no es más que la antiderivada. Si yo determiné mediante límite lo que es una derivada, mediante una antiderivada yo calculé esa integral. ¿Correcto? De cualquier función. ¿Ok? Entonces, el cálculo diferencial y el cálculo integral dependen de la importancia del concepto de límite que vamos a estudiar a continuación. Ese fue el aporte del concepto de límite. Al determinar el límite y poder calcular el límite, yo determiné cómo hallar la derivada y a partir de la derivada, cómo hallar la integral. Eso lo verán en los temas cuando vean matemáticas 2. Entonces, vamos a definir lo que es el límite. Y para ello vamos a estudiar una función. Supongamos que tenemos esta función que nos determina la velocidad promedio de un auto. Que de t, que es función del tiempo, va a ser igual a 4 por t cuadrado menos 4 sobre t menos 2. Si nosotros le calculamos el dominio a esta función, nos vamos a dar cuenta que esta función no es válida cuando t es igual a 2. Porque cuando t es igual a 2, se hace indeterminada. ¿Correcto? Pero eso no debe impedirnos a nosotros calcular un resultado. ¿Ok? Porque ahí es donde el límite viene a cumplir su función. Para aquellas funciones como esta, que se sean determinadas o no se hacen continuas en un punto, existe el límite para obtener una respuesta. Porque matemáticamente todo tiene que tener respuesta. Entonces, queremos encontrar ese valor de la función tan aproximado como sea posible cuando t esté muy próximo a 2. Porque cuando está muy próximo a 2, la función tiene resultado. Eso es ya de por sí el concepto del límite. El límite viene a ser los valores
resultantes cuando se aproximan al punto que hacen determinada la función. Entonces, ¿cómo lo hacemos gráficamente? Vamos a tomar valores de t que se aproximen a 2 desde la derecha y vemos que la función está muy próximo a un valor que es el de 16. Fíjese, para 2.5, 2.1, 2.01, 2.001 y 2.001, lo más cercano posible a 2, viniendo desde la derecha, el valor tiende a 16. Vamos ahora a tomar valores para puntos más alejados de 2 y que se aproximen a él. 1.5, 1.9, 1.99, 1.99, 1.99. El valor también nos está dando como resultado aproximado a 16. En el primer caso, ¿verdad? Por el lado derecho y por el lado izquierdo del punto del 2, ¿verdad? Nos va a dar aquí 15,99996, que sería 16, y en el otro caso 16.0004. Entonces, vemos que la gráfica tiene un comportamiento, y todas las gráficas que se hacen indeterminadas en un punto, cuando nos aproximamos a ese punto de indeterminación, tanto por la derecha como por la izquierda, vamos a obtener el mismo resultado. Para esta gráfica, ese resultado es de 16, porque es el resultado que nos da la función cuando nos vamos acercando al punto que genera la indeterminación. Mediante el límite, entonces, resolvemos el problema de indeterminación para algunas funciones, aquellas que se hacen indeterminadas bajo un punto. Entonces, con esto hemos definido lo que es el límite. Literalmente, no tenemos el definido como tal límite, sino tenemos, o podemos decir que es la aproximación, el valor resultante de los valores que se aproximan a los números, a los términos que generan indeterminación en una función. Entonces, observamos, como dijimos anteriormente, que en ambos casos se aproxima a 16 cuando t, el tiempo está muy próximo a 2. Cuando esto ocurre, decimos que el límite de la función cuando t está próximo a 2 será igual a 16, lo cual lo vamos a denotar de la siguiente forma. El límite de la función cuando t tiende a 2 va a ser igual al límite, ¿verdad?, de la sustitución del valor de t en la función, y eso nos va a dar 16. Cuando veamos la solución de límites indeterminados de la forma 0 sobre 0, veremos la metodología para resolver este límite analíticamente, porque gráficamente ya hemos visto que la solución es 16. Dando una aproximación o adelantándonos al hecho de lo que estamos calculando, la única manera de resolver la indeterminación en esta función es factorizando el término de arriba para eliminar la indeterminación, que es t menos 2. Y cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que nos queda aquí arriba t más 4, ¿verdad? Al sustituir t por 2. Perdón, t más 2. Al sustituir t por 2, nos damos cuenta que sería 2 más 2, 4 por 4, 16. Así es la respuesta analítica del límite. Entonces, otra cosa, el intervalo que se genera en esta función es un intervalo abierto. ¿Correcto? Porque t no está en el dominio de la función, porque, o sea, t igual a 2 no está en el dominio, porque 2 hace indeterminada esa función. Entonces, con esta lámina hemos definido lo que es
el límite. El límite son los valores, ¿verdad? Como resultado cuando la variable independiente tiende a un valor que se aproxima al valor que hace indeterminada la función. Para el caso de funciones que son indeterminadas. Entonces, la función tiene un límite L cuando X está muy próximo de A. Y eso se denota de la siguiente manera. El límite cuando X tiende a de una función va a ser igual a L, que es la respuesta. Si el valor de f de X toma valores muy próximos a L cada vez que tomamos valores de X, muy próximos pero no igual al valor de A. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, un ejemplo gráfico. Sea la función f de X igual a X al cubo. Calcúlele la función cuando el límite tiende a 2. Al sustituir 2 en X, nos damos cuenta que la respuesta va a ser 8, porque 2 elevado al cubo nos va a dar 8. Gráficamente, dándole valores, nos damos cuenta que eso es cierto. Cuando X vale 2, en esta función, el resultado va a ser 8. Si yo le sigo dando valores al límite, ¿verdad? A la función, voy a obtener la forma de la gráfica. Entonces, para resolver el límite, lo que tengo que hacer es sustituir el valor de X en el valor al cual está tendiendo o al valor al cual tiende para obtener el resultado. Si la función es indeterminada para ese valor, tenemos que utilizar cualquiera de los métodos de solución de límite para obtener ese valor, que gráficamente sería el valor que nos da tanto por la derecha o por la izquierda de los valores aproximados a la función que lo hace indeterminado. Entonces, ¿cómo resuelvo el límite? Sustituyendo en X el valor al cual tiende X. Como en este caso, el límite cuando X tiende a 2 de la función no es más que sustituir 2 en la función para obtener el resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una función, ¿verdad? Una función definida por dos valores. Que de X va a ser igual a X más 2 si X es diferente de 1 y tiene un valor de 1 cuando X es igual a 1. ¿Ok? Calcule el límite cuando X tiende a 1. Si yo sustituyo aquí 1, me doy cuenta que el valor del límite va a ser igual a 3. Y tendrá valor igual a 1 cuando X tiende a 1, porque el límite de una constante es igual a la constante. Al graficar la función, nos damos cuenta que para 1 tiene un valor cuando X más 2 y para 1 tiene un valor de la constante que es 1. Entonces, del gráfico observamos que g de X está muy próximo de 3 cuando tomamos valores de X suficientemente cerca a 1. A usted sustituirlo, por ejemplo, ¿qué quiere decir esta parte? Para valores muy cercanos de 1, sin ser diferente, sin ser igual a 1, entonces sería X más 0.9999 más 2 sería 2.99, que eso es 3. Es lo que me está diciendo acá el límite. Y cuando es igual a 1, el valor es 1, porque la función vale 1.
Entonces, siempre se va a aproximar al valor de 3 en el caso de esta función cuando x es diferente de 1. 0.999, 0.9, 0.89, etcétera, etcétera. El redondear me va a dar igual a 3. Es lo que quiere decir este ejercicio. Se observa que g de x está muy próximo de 3 cuando tomamos valores de x suficientemente cerca a 1. Si vale 1, me va a dar igual a 3 al resolver el límite. Pero como el ejercicio me está diciendo que cuando x es más 2, el valor tiene que ser diferente de 1. Y si lo pongo por el otro lado, ¿verdad? 1.1 sería 3.1. 1.001 sería 3. 1.0001 sería 3. Eso es lo que quiere decir la respuesta del límite. Veamos otro ejemplo. F de x igual a 1 sobre x cuadrado. Lo primero que vemos en esta función es que x no puede tomar el valor de 0 porque se hace indeterminado. Quiere decir que 0 no está en el dominio de la función. Entonces tenemos que tomar valores aproximados a 0 para resolver el límite. Porque nos están pidiendo calcular el límite cuando x tiende a 0. Cuando x se aproxima a 0. ¿Cuáles serían esos valores? 0.1, 0.2, 0.3 o menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3. Acuérdense que va creciendo y decreciendo dependiendo por la izquierda y la derecha. Entonces, ¿qué nos muestra el gráfico? El gráfico muestra que cuando x está muy próximo de 0, por ambos lados, crece infinitamente sin cortar, sin cota, es decir, no se aproxima a ningún número real específico. Aquí, a medida que va, no se aproxima y por aquí tampoco se va aproximando. ¿Correcto? En estos casos decimos que el límite de f de x no existe cuando x está próximo de 0, porque no se aproxima, no corta a la recta. Cuando esto pasa, entonces el límite no existe. Porque nunca va a intersectar la recta. Ok, sigamos entonces. Entramos entonces en lo que son las propiedades de los límites. ¿Cuáles son esas propiedades? Hemos visto una propiedad, que el límite cuando x tiende a algo de una constante siempre va a ser el valor de la constante. El límite cuando x tiende a 1 de 1 va a ser 1. El límite cuando x tiende a 2 de 1 siempre será 1. El límite cuando tiende a 1 de 5 siempre será 5. Entonces el límite de una constante siempre será igual a la constante. ¿Ok? Entonces, suponga que existen un límite cuando x tiende a de la función f de x igual a L y un límite de x cuando tiende a de una función g de x y eso es igual a m también. O sea, la respuesta de los límites son L y m. Entonces, la primera propiedad nos dice que el límite de una función elevada al exponente va a ser igual a todo el límite elevado al exponente. O sea, L igual elevado a al exponente, donde
El exponente, que es R, debe ser un número real. Entonces, el límite de una función elevado al exponente es el límite de la función toda elevada al exponente. Y eso va a ser igual a la respuesta del límite elevado al exponente. 2. El límite de una constante multiplicada por una función es la constante por el límite de la función. Y eso es igual a C por la respuesta del límite, o la constante por la respuesta del límite, donde C también es un número real. El límite de la suma algebraica de dos funciones va a ser igual a la suma algebraica de los límites de la función. O sea, la suma algebraica de L y M. L más M o L menos M. El límite del producto de dos funciones va a ser igual al producto de los límites de la función, o lo que es lo mismo, L por M. Y el límite del cociente de dos funciones no es más que el cociente de los límites de la función. O sea, L sobre M siempre que M sea diferente de 0. Porque si M es diferente de 0, la función es indeterminada. Esas son las propiedades de los límites. Repitiendo. El límite de una función elevado al exponente no es más que el límite de la función elevado al exponente. El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. El límite de la suma algebraica de dos funciones es la suma algebraica de los límites de la función. El límite del producto de dos funciones es el producto del límite de las funciones. Y el límite del cociente de dos funciones es el cociente de los límites de la función. Estas son las propiedades principales y únicas de los límites. Existen otras reglas como el límite de una raíz. Las raíces se pueden transformar en exponentes. Eso se transforma en el límite del exponente. Y para aplicar las otras propiedades como logaritmos neperianos o a la X o logaritmo de base 10, tenemos que aplicar las reglas de los logaritmos que se cumplen también en los límites. Vamos entonces con un ejemplo de las propiedades. Ahí tenemos el primer límite. Calcule el límite cuando X tiende a 2 de X al cubo. La propiedad 1 nos dice que eso es igual al límite cuando X tiende a 2 de X todo elevado al cubo. Lo que es igual al límite de X, que es 2 elevado al cubo, eso me da 8. Esa es la primera propiedad. El otro ejercicio. Límite cuando X tiende a 4 de 5 por X a la 3 medios. ¿A qué es igual eso? Según la segunda propiedad. Eso va a ser igual a 5 por el límite cuando X tiende a 4 de X elevado a la 3 medios. Aplicando la propiedad 1. Sería entonces 5 por 4 elevado a las 3 medios. ¿Por qué por 4? Porque el límite cuando X tiende a 4 de X es igual a 4. Porque lo que tiene que hacer es sustituir en X el 4. Y eso me da 40. Como vemos, ahí aplicamos la propiedad 2 y la propiedad 1. El otro ejercicio, el límite cuando X tiende a 1 de 5X a la 4 menos 2. No es más que 5 por el límite de X elevado a la 4
cuando X tiende a 1 menos el límite cuando X tiende a 1 de 2. Este límite es igual a 2 y este límite es 5 por 1 elevado a la 4 y eso me va a dar igual a 3. 5 por 1 es 5 menos 2 igual a 3. Ahí aplico la propiedad 3 de la suma algebraica o resta algebraica y el límite de una constante. La propiedad 2, que es la constante por el límite, y la propiedad 1, que es el límite de un valor a la potencia. Aquí tenemos otro. El límite cuando X tiende a 3 de 2X al cubo de la raíz cuadrada de X cuadrado más 7. Ahí aplico la propiedad 4, que es un producto. Tengo que separar esto. Quiere decir que es igual al límite de este señor multiplicado por el límite de la raíz cuadrada. Y este señor será 2 por el límite de X elevado al cubo. Multiplicado por la raíz del límite de X al cubo de X cuadrado más 7. Entonces, ya tenemos otra propiedad. En la raíz podemos determinar el límite cuando X tiende a 3 de X cuadrado más 7 y aplicamos las propiedades acá. Sustituyendo el valor de 3 en X nos queda 2 por 3 al cubo multiplicado por la raíz de 3 al cuadrado más 7. Y eso me da 216. Y el último límite acá sería el límite cuando X tiende a 2 de un cociente de 2X cuadrado más 1 sobre X más 1. Eso no es más que el cociente de los límites de las funciones. Perdón. Y eso me va a dar 9 tercios, que es igual a 3, porque al sustituir X en la función, obtengo el resultado de el límite. Así se resuelven los límites de la función utilizando las propiedades de los límites. Esos son los primeros ejercicios. Las propiedades de los límites, cómo utilizar las propiedades para resolver los límites. En el aula del tema 4 están bastantes ejercicios resueltos, ¿verdad? Junto con algunos propuestos que usted puede resolver utilizando las propiedades de los límites. Aquí no hemos tomado todavía los límites que son indeterminados. Entramos ahora a ver esas formas indeterminadas. Vamos a considerar el cálculo de ese límite. El límite cuando X tiende a 2 de la función 4 por X cuadrado menos 4 sobre X menos 2. Si usted sustituye, porque la metodología dice eso, primero hay que sustituir y probar si está indeterminado o no está indeterminado. Por ejemplo, si X no tendiera a 2, sino que tendiera a 3, vemos que no es un límite indeterminado, ¿verdad? Pero en este caso, cuando yo sustituyo 2 en el límite, ¿verdad? Si es indeterminado, tengo que determinar el tipo de esa indeterminación. Al yo sustituir X, nos damos cuenta que la respuesta va a ser 0 sobre 0. Quiere decir que es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. En estos casos decimos que el límite del cociente, cuando X se aproxima a 2, tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Ok. Hasta aquí estamos claros que es un límite indeterminado. ¿Lo podemos resolver? Sí lo podemos resolver. ¿Qué tengo que hacer? Debo eliminar la indeterminación. ¿Quién me causa esa indeterminación? Esa indeterminación me lo está causando el término del denominador. Porque cuando el denominador se hace 0,
se hace indeterminado. Si el denominador no fuera 0, el límite no fuera indeterminado. O si solamente el numerador fuera 0, tampoco el límite fuera indeterminado, porque 0 entre cualquier número va a ser igual a 0. Eso es válido. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son las estrategias? Primero, debo reemplazar la función original por otra función que sea más apropiada, que tome los mismos valores que la función original, excepto donde x es igual a, o donde x tiende al valor que estoy calculando. Y evaluar la límite de la nueva función cuando x está muy próximo de a. Esa es la estrategia. Entonces, voy a evaluar el límite que estoy calculando. ¿Cuál es la solución? Ya nosotros hemos comprobado que tiene la forma indeterminada de 0 sobre 0. ¿Correcto? Y la expresión original la puede expresar usted, ¿verdad? De la siguiente forma. ¿Qué va a hacer usted para resolver esto? Como yo tengo que eliminar esa indeterminación, yo puedo factorizar el término superior para eliminar el término en el denominador, ¿verdad? Y así eliminar la indeterminación. Cuando yo factorizo el término arriba utilizando los productos notables, nos damos cuenta que se puede factorizar de la forma 4 por x menos 2 multiplicado por x más 2. Eso es la factorización del término x cuadrado menos 4 que vimos nosotros en la parte de productos notables. Cuando hago eso, me doy cuenta que el término del denominador se elimina con el término, uno de los términos del numerador. X menos 2 se elimina con x menos 2 y me queda eliminada la indeterminación y la función se transforma en 4 multiplicado por x más 2. Al aplicarle el límite a 4 por x más 2, obtengo la respuesta del límite. ¿Cuál es esa respuesta? 16, porque x tiende a 2. 2 más 2, 4 por 4, 16. Y así resuelvo analíticamente el límite de esa función. Esa es la forma analítica de resolver el límite, porque ya nosotros vimos en las láminas anteriores que este mismo límite en la gráfica teníamos la respuesta con valores aproximados que tendieran a 2 o muy próximos a 2. Sabíamos que el límite se aproximaba a 16. Eso lo vimos anteriormente, pero analíticamente hemos conseguido la metodología para resolver. Entonces, cuando los límites tienen la forma indeterminada de 0, 0, o 0 sobre infinito, o infinito sobre infinito, dependiendo de la determinación, podemos utilizar, ¿verdad?, los artilugios, se puede decir así, sustituir la función por otra, utilizando factorizaciones o utilizando también otros procedimientos como las que vamos a ver próximamente. Entonces, ya vemos cómo utilizamos la factorización para resolver el límite. Como vemos, gráficamente, las dos funciones son iguales y tienen el mismo comportamiento. Lo que hice fue sustituir una por otra. O sea, son funciones similares, idénticas. Gráficamente, vemos cuál es la respuesta para cada una de esas funciones. Ahí tenemos otro límite. Vemos que al sustituir h por 0, se hace indeterminado, ¿verdad? Porque se hace 0 sobre 0. Entonces, ya hemos sacado una conclusión. Para saber si el límite es indeterminado, lo que tengo que hacer es sustituir el valor y ver si el límite es indeterminado. Sustituir el valor de x o de la variable que tienda al valor que está pidiendo el límite. Cuando nosotros lo hicimos en este ejercicio, lo hicimos anterior, vimos que era indeterminado de la forma 0 sobre 0.
Entonces, debo eliminar la indeterminación. No puedo aplicar factorización acá, pero puedo utilizar la conjugada o lo que se llama también radicación. Multiplicamos el término de arriba y el término de abajo por la conjugada de la raíz de 1 más h más 1 sobre 1 más h más 1, tanto en la parte superior y en la parte inferior. Al hacer este procedimiento, eliminamos la indeterminación del término que me la está causando, que es el término del denominador. Aquí tenemos el procedimiento. Este término lo voy a multiplicar por su conjugada y lo voy a dividir por su conjugada. Multiplicando este término por este y multiplicando este término por este, nos damos cuenta que en la parte del numerador nos queda solamente h, porque las raíces al multiplicarse se eliminan. Y una de las raíces de 1 más h se elimina con una de las raíces más h con el signo positivo y el signo negativo. Por lo tanto, nos queda h aquí y abajo nos queda h multiplicado por esto. Eliminamos este término acá y nos damos cuenta que aquí me queda 1 sobre la raíz de 1 más h más 1. Al sustituir ahora, nos damos cuenta que esto sería 0 más 1, 1, raíz de 1, 1 más 1 sería 2. Por lo tanto, el límite en respuesta será 1/2. Aquí lo vemos. Sustituyendo 0 más 1, raíz de 1 más 1, 1 más 1 sería 2. La respuesta es 1/2. Entonces, ya conocemos dos procedimientos que se utilizan en forma general, que es factorización conjugada o la radicación. Eso lo vimos nosotros anteriormente en los temas pasados. Entonces, ya hemos visto cómo se resuelven los límites de la forma 0 sobre 0 o indeterminación de 0 sobre 0. Igual pasa para las otras indeterminaciones que están en los límites. Lo primero que tengo que saber si son indeterminados, de qué forma son para poder aplicar o factorización o conjugada o radicación. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver los límites de una función en el infinito, que son indeterminados en el infinito. Entonces, existen ocasiones donde queremos saber si la función se aproxima a un único número real cuando x crece indefinidamente, crece hacia el infinito. En el gráfico que se muestra, cuando crece hacia el infinito, vemos que la función se aproxima mucho al valor de 400. Es asíntota. Son funciones asintóticas a un valor de la función. En este caso, nosotros vamos a decir que es asintótica horizontalmente al valor de la recta y igual a 400. Esto es expresado como sigue. Cuando el límite tiende a infinito de esa función, el valor es 400 porque se aproxima asintóticamente al valor de la recta 400. Nunca llega a tocar la recta y igual a 400. Siempre se aproxima al infinito cuando x tiende al infinito. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Esa función 2x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Voy a calcular el límite de f de x cuando x tiende para el infinito. Cuando tiende al infinito, es decir, cuando crece indefinidamente.
para cualquier valor de X, voy a tabular y voy a dibujar la función. Desde 1 hasta el 1000 nos damos cuenta que la función tiende a 2. Va a ser asintótica al valor de 2. Nunca va a tocar el valor de 2. Siempre va a ser 1.92, 1.98, 1.998, 1.9998. Como vemos, siempre será asintótica. Nunca tocará el valor de 2. Siempre se va a aproximar a 2. Puedes sustituirlo por 1.000.000, por 10.000, siempre será un valor cercano a 2. Vemos entonces que si X toma valores cada vez mayores, f de X toma valores cada vez más cercanos a 2, sin llegar a 2. No tiene como respuesta 2. Se hace asintótica. Entonces, cuando el límite tiende a infinito de esa función, el resultado va a ser igual a 2. Entonces, la función f tiene límite L cuando X crece indefinidamente. Cuando X se aproxima al infinito y es denotado por el límite cuando X tiende a infinito de f de X va a ser igual a un valor de L, asintótico. Si f de X se encuentra arbitrariamente cerca a L, cuando X toma valores arbitrariamente grandes. ¿Ok? Análogamente, la función tiene límite M cuando X decrece indefinidamente. O sea, tanto para crecer como decrecer, la función se hace asintótica a un valor de una recta horizontal. Si f de X puede aproximarse arbitrariamente cerca de M cuando X toma valores arbitrariamente pequeños. Existen funciones donde se comportan de esta manera, creciendo y decreciendo. Nunca es un número entero positivo, siempre será un número real decimal. Aquí tenemos un ejemplo, una función a trozos que vale -1 si X es menor que 0 y vale 1 si X es mayor o igual a 0. Calcule el límite cuando tiende al infinito. Entonces, cuando tiende al infinito, siempre será una recta que vale -1 y 1. Eso es lo que quiere decir el límite cuando tiende al infinito en esa función que estamos mostrando. Aquí tenemos otro ejemplo. 1 sobre X al cuadrado. Calcule el límite cuando tiende al infinito la función y cuando tiende a menos infinito. Entonces nos damos cuenta que el límite siempre será igual a 0. Siempre será asintótico a 0. Y es indeterminado en X igual a 0. Si yo tabulo esa función, nos damos cuenta que cuando X vale 2, sería un cuarto.
vale 0,25. Cuando X vale 3, sería 1 entre 9. Uno entre 9, 0.111111. Si vale 5, sería 1 entre 25, 0,004. Como ven, siempre se aproxima a 0. Parte desde 1, porque 1 entre 1 es 1, y se va aproximando siempre a 0. Nunca llega a tocar el término. Solamente hay un punto en 1 que lo toca. Pero de aquí en adelante siempre se va aproximando al 0 en la función. Y si lo utilizo por la parte negativa, siempre vemos que es el mismo comportamiento. Porque el término está elevado al cuadrado. Siempre será positivo. El rango será positivo. Y va desde 1 hasta el infinito. El único término que lo hace indeterminado es el 0. Porque ahí es indeterminado. Entonces, ya hemos visto otro ejercicio de funciones que tienden al infinito. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los límites de una función en el infinito? Todas las propiedades del teorema 1 se aplican a los límites que tienden al infinito. Las mismas propiedades que vimos nosotros del exponente, de la constante, ¿verdad? De la suma algebraica, de la constante por el límite y del producto y cociente de los límites. Eso es lo que se refiere a la misma parte. Y adicionalmente se tienen las siguientes propiedades. Siempre que se calcule el límite cuando tiende al infinito de una función que tiene la forma 1 sobre x a la n, ese valor siempre será 0. Eso es una regla. Por eso es que esta función vale 0. Todas las funciones de ese tipo valen 0. Todas las funciones de 1 sobre x al exponente valen 0. Es lo que me quiere decir esto. Voy a resolver un ejercicio de eso. Tenemos un límite que tiende al infinito. ¿Qué me dice la metodología? Si yo aplico las propiedades, nos damos cuenta que no se pueden aplicar las primeras propiedades por la misma condición del límite que tiende a infinito. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer algo para tratar de llegar a la propiedad importante del límite, que es 1 sobre x a la n, porque esos valores son siempre 0. Entonces, voy a dividir cada término de la función por x al cubo. En todos los términos acá, tanto arriba en el numerador como en el denominador, para poder aplicar la regla de las propiedades. Eso es lo que hago. En el término arriba, al dividir x cuadrado sobre x al cubo, me queda 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado más 3 sobre x al cubo. Este término de arriba es 0, este término es 0 y este término es 0 si aplico las propiedades iniciales. En el término de abajo sería 2x al cubo sobre x al cubo, sería 2 más 1 sobre x al cubo. Al calcular el límite de 2 sería 2 y al calcular el límite de 1 sobre x al cubo sería 0. Entonces, 0 en la parte arriba y 2 en la parte de abajo, 0 entre 2 es igual a 0. La respuesta del límite es 0. Así resolvemos los límites que tienden al infinito analíticamente. En el aula tienen bastantes ejercicios para que practiquen
de este tipo de límite. Más adelante vamos a ver una clase también donde haré un ejercicio para estar más claro con esto, antes de entregar la tarea evaluada número 1. Entonces, ya vemos entonces cómo analíticamente podemos resolver los límites cuando tienden al infinito. Aquí tenemos otro ejercicio similar. Lo vamos a resolver de la misma manera porque no podemos, como está en su forma original, aplicar las propiedades que conocemos. No es factible. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Dividimos cada término por el término de x al cuadrado. Y ahí obtenemos la respuesta. En este caso, la respuesta será 3 medios. Porque al aplicar la propiedad de los límites cuando tienden al infinito, del inverso de una potencia, ese valor va a ser igual a 0. Entonces, arriba nos queda 3, esto es 0, 0, abajo nos queda 2, este término es 0 y este término es 0, por lo tanto la respuesta es 3 medios. Se resuelve igual que el anterior. Aquí hacemos lo mismo. Lo dividimos entre x al cuadrado, pero en este caso el límite no tiene solución. Porque el límite siempre va a ser igual a infinito. Ustedes me dirán, ¿y por qué no lo dividí entre x al cubo? Porque va a ser la misma respuesta, porque va a ser indeterminado. Haga lo que haga, siempre el límite será indeterminado, por lo tanto tiende al infinito. Si yo lo divido entre x al cubo, nos damos cuenta que en el término abajo se hace todo 0 y es indeterminado. Y si lo divido x al cuadrado, como le he hecho acá, nos damos cuenta también que este término, ¿verdad? Cero, 0, 0. Al sustituir la x por infinito será infinito. Porque esto sería 0, este sería 0, este sería 1, pero este sería 2 por infinito, este sería 3 y este sería 0. El término de acá me hace infinito también, por lo tanto el límite es indeterminado, no existe límite. Su respuesta va a ser infinito. Y con esta lámina terminamos por el día de hoy. Les vuelvo a recordar que la fecha de entrega de la actividad evaluada número 1 es hasta el 1 de febrero a las 8 de la noche. La actividad evaluada número 2 en los próximos días será cargada en la plataforma y esa tiene fecha de entrega del 12 de febrero, día en que termina el semestre actual. El miércoles vamos a ver la parte de límites laterales y cómo se determina la continuidad de una función. Si una función es continua o una función es no continua. Por el día de hoy hemos terminado. Cualquier consulta la pueden hacer a través de la plataforma o al WhatsApp del 0414-511-2518. Les vuelvo a recordar, no esperen al último momento para entregar o enviar la tarea o la actividad evaluada número 1. Recuerden que esa actividad tiene un valor del 20% de la nota total del tercer corte, que sería 40%. Las dos actividades que quedan tienen 20% cada uno. Traten de salir bien. No es difícil los ejercicios de la actividad evaluada número 1. Esos son gráficas. Aplicar
y graficar esta cálculo en función de las propiedades y después determinar continuidades o no continuidades de función. No me queda más que desearles un feliz día y nos vemos el miércoles a la misma hora, 10 de la mañana. Finalizamos entonces por el día de hoy.